Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a este nuevo programa. Una de las herejías más populares en los últimos 20 años ha sido sin lugar a dudas el G12, protagonizado, inaugurado, fundado por el conocidísimo César Castellanos Domínguez, un pastor colombiano. Pero para quienes no sabían, esta secta tiene un origen bastante particular, tiene ciertas influencias bastante interesantes. Por eso hoy hablaremos sobre el oscuro origen del G12. Y lo hablaremos desde 4 puntos fundamentales. Punto número 1, el origen místico. Sí, señores, porque este era un pastor de una iglesia cuadrangular. Él mismo cuenta su testimonio, que la iglesia le había crecido hasta 120 y que de ahí no pasaba. Y entonces Dios le mandó de vacaciones y en medio de las vacaciones, viendo la arena de la playa, él recibió una revelación. Y Dios me habló, que me dio un mensaje de 45 minutos en una de las playas de Colombia. Pero fue un mensaje tan poderoso. Y lo primero que el Señor me dijo fue: sueña con una iglesia muy grande, porque los sueños son el lenguaje de mi espíritu. Pero yo ya tenía el tamaño de la iglesia dentro de mi corazón. O sea, las multitudes no vinieron ni por carisma, ni por unción, ni por nada, porque ya eso estaba dentro de mí como resultado de un sueño. Ahí entendí que el lenguaje de Dios son visiones y sueños. Me llama mucho la atención que él una y otra vez en varios mensajes e incluso en sus libros afirma que el lenguaje de Dios son los sueños y las visiones. ¿Será esto cierto? ¿El lenguaje de Dios son los sueños y las visiones? ¿Dios nos habla es por medio de sueños y visiones? Entonces, ¿la Biblia para qué es? No sirve para nada, porque si Dios nos habla con sueños y visiones, pero la Biblia dice lo contrario. Hebreos 1:1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres y los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En otro tiempo habló por sueños y visiones y hoy nos habla por medio de su Hijo, es decir, por la palabra de Jesucristo, por la palabra de Dios. Miren, si la forma en la que Dios ha determinado comunicarse con nosotros fueran solamente sueños y visiones, entonces la Biblia sería insuficiente. La Biblia no sería suficiente para salvación ni santificación. Entonces, la doctrina dependería de las revelaciones privadas que recibimos en sueños y visiones. Entonces, el cristiano quedaría a merced de sus guías espirituales que tienen sueños y visiones. No. La Biblia es suficiente para salvación y santificación. Y ni siquiera estoy descartando totalmente los sueños y visiones, porque Dios es soberano y hace lo que quiere. Pero definitivamente nada en sueños o visiones puede agregar absolutamente nada a la doctrina o práctica cristiana o eclesiástica. ¿Pero qué fue exactamente lo que le dijo Dios en esa visión o en ese sueño a César Castellanos? Bueno, le dijo muchas cosas. En su libro Sueña y ganarás el mundo hay una detallada explicación de todo lo que Dios le dijo. Pero me llamó mucho la atención la siguiente frase. Escuché al Señor diciéndome: vas a reproducir la visión que te he dado en 12 hombres, y estos deben hacerlo en otros 12, y estos a su vez en otros. Cuando Dios me mostró la proyección de crecimiento, me maravillé. Cuando usted lee completamente el testimonio, es un testimonio primero con un lenguaje netamente humanista, ¿sí? Yo tuve una visión, el Señor me habló, recibí la revelación. Todo el tiempo está hablando de él, escuché a Dios diciéndome. Es netamente humanista. Dios me mostró, se sienta él en el lugar del elegido. Él es el elegido al cual Dios le habla. Y no solamente el elegido para conocer su propia visión, sino la visión de toda la iglesia, porque él añade: se puede decir que un pastor que no entre en esta dimensión está matando el progreso del evangelio en su área. Chanfle, a Jesucristo se le olvidó en todo lo que dijo enseñarnos que la forma correcta de administrar la iglesia era con el gobierno de los 12, que cada pastor debía tener 12 y cada uno de esos 12 debía tener otros 12 y así sucesivamente para multiplicar la iglesia. Pequeño detalle el que se le olvidó a Jesucristo. ¿O será que cambió de opinión? No lo sabemos. Yo no puedo hacer de una experiencia subjetiva una visión normativa para toda la iglesia. No. Qué pena, Castellanos. Pero esa frase que acabo yo de leer o de mencionar
Es una frase que destruye absolutamente toda tu visión. Dios no puede establecer en este momento nada para toda la iglesia simplemente por la palabra de una persona, sin que esté fundamentado completa, absoluta y totalmente en la palabra de Dios. Nada en la Biblia nos enseña que debe haber un gobierno de 12 y 12 de 12 de 12 de 12. Eso es antibíblico y más adelante lo vamos a especificar. Lo que sí puedo decirle al señor Castellanos es que Gálatas capítulo 1 verso 8 dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Esto que dijo César Castellanos es diferente a lo que enseñaban los apóstoles. Por lo tanto, esto es anatemizar una visión. Además, en su visión, él ve el éxito de su ministerio en cuanto a números. Serán como la arena de la playa cerca al mar, ¿sí? Serán multitudes que invadirán el mundo. Y se le realizó, pero ya vamos a ver por qué. El hecho aquí es que el pragmatismo no hace parte del cristianismo. Una obra no es exitosa por cuánta gente sigue a un líder o a una visión específica. De ser así, entonces Jeremías habría sido un profeta absolutamente fracasado porque nadie lo siguió. O incluso el mismo Jesucristo habría fracasado porque después de haber tenido miles que lo seguían, terminaron solamente 120 en el lugar alto. La cantidad de personas jamás delimita si una obra es o no es de Dios. Además, la palabra realmente lo que nos muestra es que las personas que vienen verdaderamente a la fe en Jesucristo no vienen por un sistema o por un modelo de crecimiento, que con todo respeto es la peor mentira que le han dicho a las iglesias en los últimos años. Las personas llegan a los pies de Cristo, los verdaderos cristianos, porque el Señor los trae. Hechos 2:47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Número 2, una influencia poco sana. Y es que César y Claudia han admitido que quien los guió, los orientó, los influenció tremendamente para organizar la Misión Carismática Internacional, que hoy conocen muchos como G12, fue el famosísimo pastor David Yonggi Cho, antes Paul Yonggi Cho. Que a través de los libros es una tremenda forma. Nosotros fuimos pastoreados a través de los libros. Claro. Entonces el pastor Cho, que fue nuestro pastor, nosotros luego lo tuvimos como mentor, pero él no habla ni español, él habla coreano y habla inglés. Nosotros entendemos inglés, pero fluido inglés no. Entonces eran los libros, y yo me acuerdo que yo tenía mi Biblia y el libro del pastor Cho, y así fuimos mentoreados y pastoreados. Pero ¿quién era David o Paul Yonggi Cho? Bueno, era un pastor surcoreano, murió en el 2021, pentecostal, perteneció durante mucho tiempo a las Asambleas de Dios y fue el pastor de la iglesia más grande del mundo. De hecho, sigue siendo la iglesia más grande del mundo, y estoy hablando de la iglesia del Evangelio completo, una mega iglesia que en su mejor momento llegó a tener, según reportes, que no tengo pruebas de eso, 1 millón de miembros. Imagínense una iglesia de 1 millón de miembros, eso es una ciudad completa. Sin embargo, hoy en día dicen que solamente tienen unos 480,000 miembros. Ha bajado muchísimo la membresía, pero una iglesia de 480,000 miembros es un monstruo de iglesia. Es una cosa gigantesca, pero bueno, no es que estén todos reunidos así en un solo lugar, sino que ellos se reúnen en casas. Y de ahí es de donde sale la idea más importante de César Castellanos: la multiplicación celular, las células. Los grupos familiares o los grupos de oración y estudio bíblico en las casas no son algo nuevo, es algo que ha existido prácticamente siempre en la iglesia cristiana, pero ya como un modelo de crecimiento le llaman ellos, eso fue primeramente predicado por Cho, quien lo usó de una manera impresionante para que esta iglesia creciera de esa forma tan tremenda. Y como el objetivo de Castellanos era crecer, cuadraba perfectamente. Ahora bien, Paul o David, como quiera decirle, Yonggi Cho, fue un maestro de la prosperidad, sí, de la falsa doctrina y el falso evangelio de la prosperidad. También predicó ese evangelio de decláralo y recíbelo, es decir, la confesión positiva, el evangelio de la fe o de la palabra de fe. Visto por algunos como pragmático, como un líder legalista y autoritario, también predicó una falsa doctrina bastante cuestionable, que es la veneración a los ancestros. Él mezcló algo por allá de la religiosidad coreana y la aplicó en la iglesia, y eso le funcionó también muy bien. Pero hay que decir evidentemente que eso fue o es una falsa doctrina. En 2013, Cho fue acusado
y posteriormente condenado por el Tribunal de Corea del Sur por apropiación indebida de fondos de la iglesia, exactamente 23 millones de dólares, casi nada. También en 2014 su hijo mayor estuvo involucrado en presuntos escándalos íntimos. Y uno puede decir, pero ¿qué culpa tiene Cho? Eso es el hijo, pero el hijo era un líder y es un líder de la iglesia. Y no fue el único. El mismísimo Cho estuvo también involucrado en un escándalo de una relación ilícita, presuntamente, porque no hay pruebas de esto. ¿Y por qué no hay pruebas de esto? Pues porque, según también comentan, todo se arregló debajo de la mesa con 1.500 millones de wones, que es la moneda de Corea. La presunta relación íntima fue con la escritora Win Sun, autora de la novela La Dama Mariposa de París. Y parece ser que pues hubo un arreglo que solucionó el problema y no se volvió a hablar del asunto. No tenemos pruebas, obviamente, pero es algo que fue muy conocido, muy popular. Es decir, es definitivamente muy cuestionado este señor Cho. De hecho, fue condenado por malversar 12 millones de dólares de fondos de la iglesia. 12 millones de dólares. Pero pues él solamente tuvo que pagar el dinero y una indemnización, no fue a la cárcel porque supuestamente todo el trámite lo había firmado su hijo y no él. Pero pues obviamente él no era un desconocedor de todo lo que está pasando. Así que la inspiración de este señor Paul o David Yonggi Cho para César Castellanos ya nos da un origen bastante cuestionable y oscuro para el G12. Número 3. Una inspiración empresarial. A comienzos de los años 80 en Colombia llegó el boom de las empresas multinivel. Todo el mundo quería ser su propio jefe. Todo el mundo quería crear una pirámide de ventas. De hecho, las pirámides en Colombia fueron supremamente populares entre los años 90 y 2000. Y pues este hombre estuvo en todo ese contexto, estaba allá en Bogotá en todo ese contexto, en el contexto donde Always, Mary Kay, Herbalife eran los reyes del multinivel. Y todo eso parece ser que lo aplicó a la iglesia, porque es que todo el modelo de crecimiento del G12 se basa básicamente en un sistema multinivel. Así que o Dios se copió del sistema multinivel de Amway o fue César Castellanos el que le pareció muy bonito el sistema. 12 con 12 que van a buscar cada uno de esos 12 otros 12 y cada uno de esos 12 otros 12. Eso es un sistema multinivel. Primero quiero asegurarles que esto no es una de esas pirámides fraudulentas de las que hablan. No, señor. Nuestro modelo es el trapezoide. Así que la novedad no fue la estructura, la novedad fue llamar la revelación. Primero a los Corintios 3:6, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Sí, efectivamente estas iglesias que aplican estos sistemas multinivel crecen muy rápido y mucho, pero eso no quiere decir que hayan verdaderos convertidos, porque la Biblia nos enseña que el crecimiento real de la iglesia lo da es Dios, es el Espíritu Santo y la convicción que Él trae lo que hace que las personas realmente se conviertan en verdaderos cristianos. Así que pueden tener muchos seguidores, efectivamente crecen mucho, muchísimo, muy rápido. Pero, ¿serán estas personas verdaderos cristianos? No existe un solo texto en la Biblia que dice formen 12 líderes. No existe eso. Repliquen el modelo, gobiernen con 12, el gobierno de los 12. ¿Dónde está en la Biblia el gobierno de los 12? Multiplíquense de a 12, no en ninguna parte. De hecho, en Hechos capítulo 6 vemos que cuando están buscando líderes, en vez de buscar 12, buscan 7. Y no quiere decir eso que entonces el modelo no sea de 12, sino sea de 7. No quiere decir eso. Simplemente que eso nada tenía que ver realmente con el modelo estructural de la iglesia. Podemos también encontrar en Hechos capítulo 15, en el concilio de Jerusalén, que dice que estaban los apóstoles junto con los ancianos. Así que la iglesia era administrada por muchos más que 12. Porque los apóstoles ya eran 12, más los ancianos pues tenían mucha más gente. Aquí no hay ningún modelo de 12 para nada. No son 12 de 12. Solo hubo 12 apóstoles plenipotenciarios y eso no se replica. ¿Dónde están los 12 de Pablo? ¿Dónde están los 12 de Pedro? ¿Dónde están los 12 de Juan? Eso no existía y no existió nunca en la iglesia primitiva. Pero tiempo después sí hubo gente que aplicó algo más o menos
parecido. Así que esto de 12, 12, 12 y la multiplicación multinivel definitivamente es una estructura muy efectiva, pero no necesariamente bíblica ni que trae verdaderas conversiones en una iglesia. Número 4. Prácticas copiadas de otros sistemas religiosos. El primer sistema religioso que parece haber copiado castellano, no tenemos la evidencia así tácita, pero es que la estructura parece absolutamente evidente. Y es que no se trata solamente del gobierno de los 12 y 12 de 12 de 12, sino que todo eso se fundamenta en toda una estructura organizacional, como ellos hacen encuentros, preencuentros, reencuentros, y esos encuentros, reencuentros y preencuentros tienen que ver también con la autoridad del líder, el líder autoritario, el líder que básicamente le manipula la vida a la gente. El líder es bueno, el líder es bello, no hay voluntad, olvídate de ello. Y el primero que hizo algo muy similar fue Ignacio de Loyola. Los jesuitas tenían algo que se llamaba ejercicios espirituales. Y cuando usted analiza los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola, pues tienen una similitud bastante grande con los encuentros, preencuentros y reencuentros. Eran como encuentros de 30 días, ¿no? Era más fácil pagar la finca en aquel entonces. En esos retiros espirituales que tenían los jesuitas, pues había manifestaciones espirituales muy similares a las que suceden en el G12. Toques, algo que ellos llamaban los halagos divinos, los dardos de fuego, éxtasis, arrebatamientos, raptos de amor, vuelos del espíritu, levitación, bilocación, estigmatización, transformación dolorosa en el huerto de los olivos. Todas esas son terminologías que utilizaban ellos en lo que llaman los ejercicios espirituales y que pueden tener en algún sentido un paralelismo con lo que hacen hoy en día los del G12 en sus preencuentros, encuentros y reencuentros. Aparte de que aquí ya se impone esa autoridad del jefe, del líder o del pastor en el caso del G12, y también el asuntico, el tema ese de la visión. Nosotros respondemos a una visión, no puedes estar sin visión. La visión ya no es lo que la escritura muestra, sino la visión es lo que cada líder ha recibido, o específicamente César Castellanos, supuestamente de Dios. Así que no podemos desconocer que en el origen de esta secta pues haya tenido una gran influencia jesuita. Los jesuitas parecen haber tenido una influencia, pero no solamente los jesuitas influenciaron a César Castellanos, sino también al creador del Opus Dei, una cosa que puede ser considerada incluso secta por los mismísimos romanistas. Y es que el fundador del Opus Dei, José María Escrivá de Balaguer, era un hombre que siguió los principios básicamente jesuitas. Él impulsó el autoritarismo del líder y la dependencia hacia el líder. Mire, en su libro En Camino, el punto 203, Escrivá de Balaguer dice: no te gobiernes por tu propio juicio, somételo al director espiritual. Muy similar a lo que enseñan en el G12, no tome decisiones sin preguntarle a su líder. Su líder es el que le tiene que definir al final qué es lo que usted tiene o no tiene que hacer. ¡Líder! ¡Batman! Digo, ¡líder! ¡Amo al líder! Esto es completamente contrario a lo que enseña Jesucristo en la palabra de Dios. Mateo 20:25, entonces Jesús llamándolos dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y por todo lado, tanto los jesuitas como el Opus Dei tienen una filosofía de la dependencia hacia el líder, que es exactamente lo mismo que hace tan peligrosa la secta del G12. Ellos se vuelven absolutamente dependientes de la visión de su líder. Terminan básicamente en una pastorlatría. Terminan llevando sus vidas acorde a lo que sus líderes les dicen. Y nada más contrario a la verdadera libertad cristiana. Los cristianos no nos guiamos por lo que nuestros líderes nos dicen, nuestros líderes nos aconsejan, pero nuestra guía es la palabra de Dios, no la subjetividad de un líder. El Opus Dei además tenía algo bien particular, que era el secretismo. Hacían rituales y cosas secretas que no se les podían contar a nadie. Mire lo que escribe en el texto Camino, en el punto 184, Escrivá de Balaguer. Calla, guarda silencio, no es prudente hablar de lo que Dios hace en tu alma. Y en el punto 638 dice: las obras de Dios se hacen en silencio. Cuando usted va a uno de esos encuentros, lo primero que le dicen es: shh, no voy a comentar nada de lo que vivió aquí.
no le diga a nadie. Esto queda entre Dios, usted y nosotros, nadie más. No exponga la visión, no hable con extraños, no ventile lo interno, ¿sí? Ese es el secretismo que se guarda ahí en los encuentros. Es un sistema psicológico, realmente bastante efectivo, que hace que las personas tengan esos encuentros como momentos claves en sus vidas que no pueden contarle a nadie y como que lo guardan ahí, y eso tiene un efecto psicológico bastante fuerte. Lo fue en el Opus Dei, lo es en el G12. Definitivamente, de alguna manera, y no sabemos exactamente cómo, César Castellanos conoció lo que practicaba el Opus Dei. Pero esto es también contrario a la Biblia. Colosenses 1:26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. El misterio del cual nos habla la Biblia es la revelación de Jesucristo, el Evangelio. Ese es el misterio. Y lo que dice la Biblia es que ya fue revelado a sus santos. Es decir, la Biblia nos enseña que la iglesia no hace nada en secreto. Todo es público, todo es conocido. Nosotros andamos en luz, no en tinieblas, no es cállese, no cuentes, ¿se imaginan? Y se basan en que Jesús le decía muchas veces a aquellos con los cuales hacía milagros, pues no diga nada, callen, no le cuente a nadie. Pero era porque Jesús sabía que eso aceleraría el hecho de que quisieran buscarle para matarle. Por eso es que lo decía, no porque hubiese un misterio que ocultar. Nada más lejano de lo que es el Evangelio. El Evangelio es algo público, algo que queremos comunicar a todo el mundo. Así que todas estas prácticas, lo que son al fin del día, es una estrategia de manipulación psicológica bastante efectiva. Se crea dependencia del líder, se hace una separación del núcleo familiar y de las personas cercanas, de tal forma incluso que en los encuentros esos les quitan los celulares y todo, no pueden comunicarse con nadie, ¿sí? Los aíslan completamente. Eso es manipulación psicológica, por no hablar de la manipulación psicológica con la música y con los éxtasis y con las cruces donde cuelgan cosas. Eso es manipulación. Pactos de silencio, manipulación, fidelidad a la visión, ¿sí? Y obviamente esto les crea a ellos un sentido de vida. Vives para la visión, vives para la iglesia, vives para obedecer a tu líder. Por eso lo más difícil con aquellos que han pertenecido a estas iglesias G12, no solamente la Misión Carismática Internacional, sino todas las que le han copiado el modelo, no es tanto que se den cuenta que su iglesia está predicando falsas doctrinas. El problema con estas personas es salir de la dependencia de su líder y de su iglesia. Se crea una dependencia psicológica. Mire, nosotros hemos aconsejado a un montón de personas que salieron de esa secta y siempre es lo mismo. Sí, yo sé que lo que usted está predicando es correcto, pero me hace falta mi iglesia, me hace falta mi líder, me hace falta la gente con la que comparto. Y puede ser que uno le envíe a otra iglesia para que esté allá con otras personas y con un pastor que le predique sana doctrina, pero es que se crea la dependencia específica a cierto líder y a cierta estructura. Definitivamente esto es una secta. Y tengo que decirlo así, sin pelos en la lengua. Su origen nos lo demuestra. Nos demuestra por todo lado que tiene un origen completamente contrario a las Escrituras. Nada en la revelación de Castellanos nos mostraba las Escrituras. El hecho de que hayan sido formados por Paul, Yong y Cho nos demuestra que eran formados completamente contrario a lo que la Escritura decía. El hecho que utilizaran la estructura multinivel nos demuestra que para ellos la iglesia es una empresa, no tiene nada que ver con la verdadera iglesia de la palabra de Dios. Y en cuarto lugar, el hecho de que hayan tomado para su origen toda la estructura de manipulación de los jesuitas y del Opus Dei nos demuestra finalmente que nada tienen que ver ellos con la Biblia. ¿Usted ha pertenecido al G12? Por favor, escríbame aquí su experiencia. ¿Cómo le fue? ¿Qué pasó? ¿Cómo se sintió? ¿Opina usted diferente a mí? Escríbalo aquí, también voy a leerlo. Arguméntelo bíblicamente. Y ustedes también pueden contestarle al que argumenta aquí. Claro que sí, de eso se trata, de ser una comunidad, de comunicarnos los unos con los otros. Muchas gracias por habernos acompañado y no se les olvide que vamos a estar en México lindo y querido. Sí, señores, vamos a estar allá el 31 y el 1 y 2 de febrero. Vamos a estar allí, así que mucha atención a nuestras redes sociales para saber dónde, cuándo y a qué horas. Y también vamos a ir a Colombia, tierra querida, en este 2026. Estaremos el 7 y 8 de febrero en unos eventos maravillosos, así que muy pendientes de toda la información. Acompáñenos, están todos invitados y gracias por estar aquí en Biblia Libre.